Buenas noches, quienes me acompañan aquí en los asientos principales, y asimismo buenas noches al público maravilloso en esta noche. Bueno, como ya lo había mencionado, el artículo se titula ¿Existieron o existen prisioneros de guerra en el Perú como consecuencia del conflicto armado no internacional de 1980 al 2000? Este es un artículo que le pertenece al abogado Edwin Elías Genovés Canchari. Cuando hablamos de conflicto armado no internacional, significa que dentro de un Estado, las Fuerzas Armadas oficiales han entrado en un conflicto bélico con las Fuerzas Armadas de los grupos disidentes o rebeldes. Entonces, él menciona que en el periodo de 1980 al 2000 se dio el conflicto armado interno, y esto fue desencadenado y originado por el propio Estado peruano, que siempre ha estado sometido a las necesidades e intereses de los estados imperialistas. Entonces, a ellos los cataloga como personajes peligrosos para el Estado. Esta política de exterminio continúa hasta el día de hoy, y eso que ya terminó el conflicto armado interno. Como sabemos, después del 7 de diciembre del 2022 se dan una serie de manifestaciones, ¿no?, debido a que se le hace un golpe congresal al presidente constitucional Pedro Castillo, y en la cual el Estado asesina de es conocido por el Partido Comunista, pero acá en Perú específicamente se le relacionaba como Sendero Luminoso. Después, estos grupos, ¿no?, obviamente que tienen que llevar armas a la vista. Y finalmente, dirigir operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. Entonces, efectivamente, ¿no?, los miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, cumple para que sean llamados como prisioneros de guerra. Y también habla acerca del político social. ¿Quién es el político social? Para algunos es un revolucionario y para otros es un subversivo. Para el derecho penal, el político social es un sujeto activo que comete el delito, que tiene una clara concepción del mundo. Entonces puede ser leninista, puede ser marxista, puede ser maoísta. Su móvil o su motivación se orienta a beneficiar a un gran grupo social. Su beneficio no es personal, sino es a un grupo social. Entonces, durante el conflicto armado interno y hasta el momento, se han cometido varios genocidios dentro de los diferentes penales de Lima y el Callao, ¿no? Tenemos los genocidios que hubo en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara, en el Frontó, en el Callao, también en el penal de Castro. No sabemos si todas estas personas tenían ya una sentencia condenatoria, ¿no? Tal vez había personas inocentes, pero todos fueron asesinados. Y finalmente, el autor concluye: en el Perú sí hubo un conflicto armado no internacional, y hubieron y existen prisioneros de guerra que no han sido tratados conforme exige el derecho internacional humanitario. Y termino mi participación mencionando que viva el libre pensamiento de ideas, luchar por los derechos del pueblo no es delito. Fuerza a los presos políticos de la clase oprimida que hayan sido detenidos, sentenciados, perseguidos injustamente. Y si hay presos políticos es porque no hay democracia. Y finalmente, un agradecimiento muy especial a los artistas plásticos que el día de hoy nos acompañan. Aquí podemos ver las pinturas de Alelí Fernández y las pinturas de Bretón Salvador, ¿no? Ellos están muy conscientes de lo que está pasando en la realidad. Muchas gracias.